Bueno, nuevamente mis cordiales saludos para los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos, que también escuchan el mensaje de la palabra de Dios por este medio de las redes. Mi nombre es Orlando Rodulfo, para los que me pudieran oír por primera vez por este medio de las redes. Estoy aquí en mi hogar, a donde tengo más de 22 años viviendo, aquí en San Joaquín, del estado Carabobo, y salvado por la gracia de Dios. Un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, yo creí en el Señor Jesucristo y Él perdonó mis pecados de este indigno pecador. Quisiera comenzar hoy cantando en el himno número 228, la segunda estrofa. Primero voy a orar y después la estrofa del himno y después la lectura de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. Bendito Padre, nuevamente me acerco ante tu presencia en el precioso y bendito nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Te alabo, Padre, y te doy las gracias por tus grandezas, porque tú creaste los cielos y la tierra y nosotros estamos aquí. Es por tu pura misericordia, disfrutando de lo que tú creaste para nosotros. Te doy las gracias, Padre, por tu Hijo, por la obra de la cruz, por su sangre derramada, el precio gran, alto, pagado por Él, con su propia vida, y Él te obedeció hasta muerte en cruz. Gracias por su sepultura y resurrección. Te doy gracias por tus fieles cuidados durante el día, bendito Padre. Gracias porque nos guardaste en este día de todo mal y de todo peligro. Líbranos de todo mal y tentación, porque reconocemos delante de ti, Padre, que pecamos, faltamos y estamos en un mundo malo, a donde el ser humano no tiene misericordia, y menos de los que somos creyentes. Padre, te pido para que me ayudes en el mensaje y puedas ayudar a todos por igual, a los oyentes, que tú puedas bendecir a cada uno con tu palabra, Padre. La palabra es tuya, yo solamente soy un vaso para llevar el mensaje, y reconozco delante de ti que soy torpe para estos asuntos muy grandes, Padre. Todo te lo pido, dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Un poco el Salvador vendrá, si poco tiempo resta ya, que duela menos serle fiel, placerme de servirle a Él, pues listo debería ser quien al Señor espera ver. Pues listo debería ser quien al Señor espera ver. La salvación es personal, la santidad es personal, y el Señor nos guarda si nosotros lo deseamos. Es una decisión del creyente ya salvado. Si peca delante de Dios es porque quiere. Si le obedece al Señor es porque eso está en su corazón, y ese es el destino de cada salvado: obedecer al Señor, como el Señor obedeció al Padre hasta muerte en cruz. El Señor guardó toda la ley, pero nosotros no. Pero nosotros tenemos capacidad de obedecer sus mandamientos, porque la Biblia dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Si un creyente no puede amar, tiene que revisar su profesión de fe. A veces el creyente tiene que soportar, como dijo el apóstol Pablo, es mejor sufrir el agravio. Pero todo tiene sus consecuencias, y las escrituras que voy a leer tienen que ver como para ustedes que no son salvos también, y para nosotros
Quisiera leer en el Evangelio escrito por Mateo 18, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús al niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis, os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a algunos de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo, échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo manco que teniendo dos manos o dos pies, o ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno. Versículo 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos siempre ven en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. El Señor siempre resaltó al Padre. Romanos 14, todas las escrituras que estoy leyendo tienen relación. Ya aquí cuando el Señor partió de esta esfera terrenal y le dejó un ministerio al apóstol Pablo, y los libros, esta epístola a los romanos fue escrita por el apóstol Pablo. Romanos 14, 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Estas son escrituras para creyentes. Y Hechos 9, voy a abreviar del 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Este era el apóstol Pablo relatando su conversión. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coser contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga? Como el mismo caso, como pasó en los otros mensajes que te hablé en Samuel. Entendió la voz del Señor: ¿qué quieres que haga? Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, me animé a leer estas escrituras porque me voy a apoyar con ejemplos del Antiguo Testamento y con el libro de Apocalipsis. Lo que quiero decir que nosotros un día creímos en el Señor, nosotros nos hicimos como niños. Muchos toman estas escrituras y quieren tomar que los niños todos van para el cielo. Sí, van para el cielo si se arrepienten de sus pecados, si ya están en la edad que pueden discernir en lo que es bueno y lo que es malo, que puedan entender lo que es bueno y lo que es malo, y si han escuchado el mensaje de salvación ya son responsables delante de Dios. Ahora hay niños bajos de responsabilidad, de baja edad, que ellos todavía no saben lo que es bueno y lo que es malo. Pero aquí el Señor está hablando de una persona que se humilla cuando escucha el mensaje de salvación,
comprende que está perdido y se humilla como un niño. Esa fue la experiencia que pasamos cada uno de nosotros. En mi caso, yo escuché el mensaje del Evangelio y al seguir escuchando el mensaje a través de los duré hasta años, 2-3 años escuchando el mensaje, salteado, nunca lo pude escuchar seguidamente como lo escuchan los hijos de padres cristianos, como lo han oído hijos de padres cristianos constantes en su casa. Como en otras oportunidades te he dicho, yo viví 20 años en Caracas y allá no tuve oportunidad de nada con el mensaje de salvación. Yo vivía perdidamente en mi pecado. Pero escuché el mensaje aquí en San Joaquín en varias oportunidades y en otras asambleas aledañas. Gracias al Señor que tuvo misericordia de mí. Yo no sabía que era un pecador, pero sí había un vacío en mi corazón y había algo mal en mí, lo sabía. Pero escuché el Evangelio y fue como un bálsamo para mi corazón. Y a través el Señor fue haciendo el trabajo en mi corazón hasta que yo, un 6 de febrero del año 2011, me humillé delante del Señor y le clamé por salvación porque comprendí que Él murió por mí y fue sepultado y resucitó. Uno de los mensajes que me empezó a encaminar más, a tomar más en serio, fue de un siervo del Señor y él decía: Él murió por ti, murió por mí. Él fue sepultado y resucitó, y hablaba mucho del infierno y yo no quería experimentar ese lugar porque ya estaba creyendo, como dice un himno: ven creyendo, ven creyendo, ven creyendo. Pero este no es el tema. Te estoy relatando como mi conversión, pero hasta que ese día fui salvo, gracias al Señor, fue porque Él tuvo misericordia de mí. No fue por mi fuerza, ni mis méritos, ni nada, ni por obra, por nada, sino porque Él quiso salvarme, porque la salvación es gratuita. Entonces vemos aquí, si no volvemos a ser como niños, no entraré en el reino de los cielos. Así que el que se humille como este niño, mayor es en el reino de los cielos. Ahora el Señor dice: y cualquiera que reciba en mi nombre un niño como este, recibe al Señor. Si una persona confiesa fe, yo tengo que recibirlo como hermano y ayudarlo como hermano. No serle ocasión o causa de tropiezo en el camino. Aunque el Señor dice en la Escritura personalmente a cada creyente, para los creyentes, Él dice: no, que no hayáis tropiezo, bienaventurado es el que no hayáis tropiezo en mí. En este mundo hay tropiezo, aún dentro del núcleo familiar hermanable también hay envidia. Por eso ellos estaban aquí con algo de envidia en su corazón. No sé si era esto. Los discípulos vinieron diciendo a Jesús: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y hubieron otra oportunidad en que ellos estaban como compitiendo. Vemos a Pedro cuando el Señor resucitó, y Pedro le dijo sobre Juan: ¿y qué de este? Y Pedro le dijo: que sígueme tú. Esto es personal. Obedecer al Señor es personal, como la salvación es personal. Entonces vemos que él dice: cualquiera que haga, después que él dice que recibe al Señor, el que recibe en su nombre a un creyente, está recibiendo al mismo Señor. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase el cuello en una piedra de molino de asno. Yo vi en estos días un molino pequeño que tenía una persona y ahí molía los granos. Era una piedra, imagínense, era pequeña, tal vez como de 30 centímetros, algo así o más. Pero él le estaba dándole alrededor, y era pesada, porque se veía que estaba dándole y molió. Ahora, si una piedra de esta tenía que moverla un asno, era porque era más grande. Entonces el Señor utilizó esta ilustración de tener el cuidado con los hermanos, con cualquier otro creyente. Pero esta escritura se está dirigiendo
a personas no salvadas que pueden causarle tropiezo a un creyente con la mentira, con el odio que hay en sus corazones, porque muchos que no son salvos, ellos no les gustan ver a una persona que crea en el Señor y empiece a caminar en contra de lo que antes él practicaba. A ellos no les parece. A ellos no les parece, como lo dice en una de las cartas de Pedro. Porque a ellos no les parece que nosotros corramos en el mismo desenfreno. Pero también pueden venir la ocasión de caer de parte de otros creyentes, porque puede haber envidia en algunos. Y vemos ejemplos en la Biblia. Entonces, como digo, el Señor pone esta ilustración. Él dice: ay de aquel por quien viene el tropiezo. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan. Pero ay de aquel hombre porque viene el tropiezo. Entonces te leí en la carta en una de las cartas, el Señor dice en la Escritura, por ejemplo en Pedro dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas distracciones, porque todavía estos cuerpos no han sido transformados y puede haber envidia en el corazón, como le pasó a Caín. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios a Dios cuenta de sí. Así que no nos juzguemos. ¿Quiénes somos nosotros para murmurar de la ley, para juzgar a otros? Esto sí, reprendiendo el pecado, pero siendo sincero en el corazón, porque el Señor conoce el corazón. Si nosotros mentimos aún dentro de una misma congregación para ganar ventaja con otro creyente, y podemos decir el Señor está en el medio, pero estamos mintiendo frente del mismo Señor, eso es pecado, porque el Señor sabe todo lo que pasa dentro de un candelero. Yo no puedo ser liviano y venir, armar una trampa y después hacerme el desentendido. Una vez un creyente me dijo que me metiera con otro creyente. Yo estaba nuevo creyente, no conocía bien estas escrituras, y más bien la Escritura dice: recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y vemos el tema que se relaciona hasta aquí. Y él dice que toda rodilla se va a doblar y toda lengua confesará a Dios. ¿Por qué tú juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Entonces, lo vi mal hecho. Después ahora me doy de cuenta por las escrituras. Vemos ejemplos en el Antiguo Testamento. Vemos cuando Caín planificó, cuando dio después su ofrenda a Dios y Dios no le agradó, dice que su semblante decayó. Se le veía en el rostro que había una incomodidad contra su hermano Abel. Entonces él le dijo: salgamos al campo. Esto era algo tramado, planificado, lo planificó en su corazón. Y esto aquí la escritura pareciera que fuese sido en un momento, en un día. No, cuando nosotros leemos la escritura, esto fue planificado de días, porque vemos el sacrificio y todo esto, y después vemos que dice, le dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Desechando toda hipocresía, malicia y engaño en el corazón, porque esto puede conllevar a hacerle daño a otra persona, a un creyente mismo. De los inconversos no se puede decir, porque de ellos también van a venir los ataques, porque a ellos no les parece que el creyente no camine como antes caminaba, en las borracheras, en todo tipo de pecado, pues. Entonces vemos el caso aquí. Dijo Abel: salgamos al campo. Y aconteció que en el campo Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Lo que tenía en el corazón lo ejecutó. Ya no había remedio. Dios no metió su mano ahí.
Dios estaba tranquilo, Dios estaba ahí esperando, era la decisión de él en su corazón. Pero él no, él lo mató. Y entonces el mismo Dios dijo, le preguntó que dónde estaba su hermano. Y él dijo, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y Dios le dijo, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y aquí vemos también una figura del sacrificio del Señor Jesucristo. Cuando le abre la tierra, vemos entonces después que Dios le pagó justo por su pecado. Dios siempre espera que el creyente decida en su corazón, como te leí en Romanos, decidir en su corazón, no poner de tropiezo, caer al hermano. Él lo mató, a él no le importó, le llegó sus consecuencias. Igualmente es el caso de Urías, en el caso de David y Betsabé, es una decisión que toma el creyente. El creyente, cuando cree en el Señor, no puede negociar con Dios. Él tiene que obedecer al Señor y no puede negociar con Dios. No, no podemos. El Señor Jesucristo dijo, sé fiel hasta la muerte. Es al creyente. Nosotros tenemos que llevar el mensaje, predicar el mensaje a todas las almas, porque esto es doctrina y esto lo manda el Señor. Cuando uno el creyente o congregacional se desobedece este mandamiento constantemente, eso se llama desobediencia abierta al Señor y no se está practicando la doctrina. Entonces es bueno la comunión verdadera en el corazón, desechando toda hipocresía, toda malicia y todo engaño, y obedecer los mandamientos de Dios, los mandatos que el Señor dejó en su palabra, que para nosotros no debe de ser gravosos. Porque entonces vemos este otro caso de Betsabé. Vemos que él engañó a Urías Eteo y todo fue planificado. Él se acostó, durmió con la mujer, porque vemos que cayó en el pecado, consumó el pecado David. Él pudo haber decidido y no lo fuese hecho. Él tomó en poco la palabra de Dios y entonces cayó en adulterio. Y envió David mensaje y tomó y vino a él y durmió con ella. Ella luego se purificó. Vemos que ella también era creyente tal vez, porque ella hizo esta práctica, se purificó de su inmundicia y la envió a su casa y ella salió embarazada. Esto fue algo, no fue como aquí en la escritura puede relatar si se ve como que fuera algo que fuese sido rápido, pero no, esto tuvo su tiempo, porque vemos que ella después quedó encinta. Entonces vemos después todo el engaño que le hizo David a Urías Eteo David a este hombre, al esposo de ella, y lo mandó a lo más recio de la batalla. ¿Y qué pasó ahí? Urías al frente en lo más recio de la batalla y retirado de él para que sea herido y muera. Entonces, y murió también Urías Eteo cuando fue a la batalla, murió. Él planificó todo esto, fue David que lo planificó. Entonces la mujer de Urías Eteo, cuando era muerto, hizo duelo por su marido y pasando el luto envió David, trajo a su casa y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Esto que David había hecho, dice la escritura, fue desagradable ante los ojos de Jehová. Fue desagradable ante los ojos de Dios. Entonces vemos después el profeta enviado por Dios. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él dijo, había hablado a los dos hombres en una ciudad y le contó algo ahí y David se molestó porque fue Dios que lo envió. Entonces Natán le dijo a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey de Israel y te libré de la mano de Saúl. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo ante los de sus ojos? Urías Eteo
heriste a espada, la culpa cayó sobre él. No fue sobre lo que lo hirieron a espada, pero ellos también tuvieron que tener su retribución en ese tiempo, porque vemos que el Señor hay del mundo por los tropiezos, pero el responsable aquí era él. Él fue el que planificó en su corazón. Por eso que todo se empieza a planificar aquí, un daño para a otra persona, otro hermano contra otro hermano. Hay que tener cuidado, porque empieza a salir de aquí y lo planifica y lo va planificando hasta que lo puede ejecutar, pero puede dar un parado. Aquí Dios pudo haber parado todo esto, como como el caso de Caín y Abel. Entonces vemos aquí que fue el que tomó en poco la palabra de Jehová. Es igual como cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, Dios le dio el mandamiento a Adán y le dijo que no comiera del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, y ciertamente el día que comieres de ese árbol morirás. Y él desobedeció la voz de Jehová. Y entonces aquí vemos que también dice: a Uría Eteo hiriste a espada y tomaste por su mujer, y a él lo mataste con espada de los hijos de Amón. Lo envió a lo más recio de la batalla, mala intención en el corazón, desechando toda malicia y engaño. Muchos a veces hacen su maldad y empiezan a justificarse. No, es que tiene que pasar por pruebas y estas cosas. Sí, las pruebas vienen de Dios y tal vez la persona está siendo instrumento hasta del enemigo. Entonces vemos que él tuvo en poco la palabra de Jehová. Entonces vemos lo que le pasó a él, y Jehová hirió al niño que la mujer de Uría había dado a David, y enfermó gravemente porque ya él había consumado el pecado. Ay de aquel, como dice el Señor, ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Dios actúa en su bondad, esperando que el creyente decida no poner ocasión de caer al hermano, como lo lee. Así que ya no nos juzguemos malos unos a los otros, sino más bien decidí no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Ahora el creyente tiene que seguir. El Señor dice: sé fiel hasta la muerte. O sea, no es un negocio, no es para negociar. Te vas y después, bueno, me voy y después sirvo al Señor más adelante. No, no es de negociar. Con Dios no se puede negociar. Si está dispuesto un creyente a quitar de en medio a otro, después tiene que esperar las consecuencias de Dios. Vemos el caso en una de las iglesias también del Asia. Este caso de esta mujer que dice que le había dado tiempo para que se arrepintiera y no se quería arrepentir de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y gran tribulación a la que con ella adulteran, si no se arrepintieren de las obras de ella. Entonces dice: a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Dios espera que se arrepientan. Si viene el tropiezo de parte de de otro creyente para otros, Él está esperando que se arrepientan y se desistan de lo que piense hacer, lo que haya en su corazón. Pero si comete, como pasó con estos casos, como el de Caín, como el de David, entonces vienen las consecuencias de parte de Dios. La decisión está en uno, en obedecer al Señor. Nosotros estamos en un mundo de pecado, y como dice en un himno, que conflictos tendréis, ser fieles a Cristo el Señor, y va a haber tentaciones. El creyente que no es tentado nada de esto tiene que revisarse, porque pasa su vida tranquilo y no es tentado, no tiene controversias en el mundo, pudiera ser que no sea salvo.
Y bueno, que el Señor nos pueda ayudar y que Él pueda ayudarnos a cada uno en nuestros corazones, que no haya este sentir de envidia en el corazón, porque todo comienza es por envidia. Y se queda incrustada ahí en el corazón y puede desatarse esa envidia con odio y con cosas que no deberían de practicar los creyentes. Y el Señor advierte en su palabra que no nos vaya a pasar así como le dijo este profeta David: tuviste en poco mi palabra. Cuando uno ve a otro creyente que puede caer en pecado, hay que ir restaurarle con espíritu de mansedumbre, dice la Escritura, no sea que tú también seas tentado, sobrellevar las cargas los unos a los otros. Pero a veces hay creyentes que están esperando que el otro creyente caiga y tienen un corazón esperando como para gozarse de una caída de un hermano. No, esto no es agradable delante del Señor. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. La vida de creyente para nosotros no es gravoso, pero no es fácil, porque aún hasta hablando podemos pecar delante de Dios. Que el Señor nos pueda ayudar en cuanto a nuestra carrera espiritual, nuestro peregrinaje aquí en esta tierra, y que podamos ser más bien de ayuda para otros creyentes, que nos podamos ayudar mutuamente, porque nosotros estamos aquí es con un propósito. El Señor no nada más no nos salvó para ir para el cielo. El Señor nos salvó para que nosotros seamos vasos, para instrumentos, para llevar el mensaje a otras personas, repartir folletos, predicar, enseñar la palabra de Dios y practicar la palabra de Dios.